Sus nietos planeaban encerrarla en el manicomio para quedarse con la herencia, pero se llevaron una terrible sorpresa. Magnolia era una mujer fuerte e independiente que había luchado siempre por mantener su libertad. Por eso había estado toda la vida en contra de sentir apego hacia algo o hacia alguien. Amaba a su familia y disfrutaba de ella cuando estaba cerca, pero al mismo tiempo el estar lejos no significaba un drama para Magnolia. Había aprendido a controlar sus emociones y vivir cada momento de su vida con la mayor tranquilidad, tratando de estar atenta para que no se le escapara ningún detalle, por mínimo que fuera. Era por eso que sus padres y demás familiares, a pesar de que la adoraban, tenían momentos en los que realmente la detestaban, pues no lograban entender su desapego cuando ellos habían sido siempre una familia unida. Magnolia también estaba unida a su familia, pero la unión no significaba lo mismo para ella que para los demás. Para ella era estar allí cuando alguno la necesitaba, saber dar una palabra de aliento en el momento indicado y estar presente en las ocasiones más importantes. No, en cambio, tener que verlos o hablarles todos los días, ni intentar inmiscuirse en la vida y en las decisiones de los otros, algo que sí hacían los demás. Así, a medida que se fue haciendo mayor, se fue sintiendo mejor cada vez consigo misma y no intentó encontrar un esposo ni formar una familia. Ella siempre había sabido estar sola. Sin embargo, sin buscarlo, el amor la encontró y ya no pudo escapar de él. Se llamaba Maximiliano, tenía 28 años, 5 años menos que ella, y era tan sorprendente que Magnolia no pudo hacer otra cosa que entregarse por primera vez a esa ruleta emocional que siempre había evitado, es decir, a una relación estable y seria. Comprendió en ese momento que la libertad podía verse desde muchos ángulos. Se dio cuenta que amar a alguien y poder estar con esa persona se sentía tan bien como salir de viaje cuando el cuerpo lo pidiera o hacer con su tiempo lo que le pareciera. Ahora tenía un vínculo con alguien que se había convertido en su compañero y que no se interponía entre ella y sus decisiones. Con él, Magnolia seguía siendo libre para ser ella misma, y ella le respondió del mismo modo a Maximiliano. Los dos sabían que podían irse cuando quisieran y sin embargo elegían estar el uno al lado del otro, consciente y libremente. Por eso fueron indestructibles y ni siquiera su familia, que desde niña le había dicho a Magnolia que su destino estaba junto a aquel muchacho que veían ideal para ella, pudieron hacer nada para evitar que su relación perdurara en el tiempo. Juntos, Magnolia y Maximiliano lograron hacer crecer su pequeño negocio y ahora finalmente no tenían ninguna preocupación económica. Para ese entonces, Magnolia estaba a punto de llegar a una edad en la que un embarazo es riesgoso, y cuando se sentaron a hablar de la posibilidad de ser padres antes de que no pudieran, se sorprendieron al descubrir que estaban de acuerdo en tener un hijo, a pesar de que antes no había estado en sus planes. Fue así como un año después nació su único hijo, el niño que se convirtió en la luz de su existencia y que llenó de nuevas razones a Magnolia para creer que la libertad, cuando hay amor, es tan hermosa como aquella libertad que conoció en su juventud. Los tres eran muy felices y la vida juntos tuvo altibajos, como les pasa a todos, pero no cambiaban lo que tenían por nada del mundo. El tiempo pasó y el niño tierno y dulce que buscaba los brazos de Magnolia cuando tenía pesadillas se convirtió en un adulto noble, pero tan temperamental que no supo canalizar correctamente sus emociones cuando llegó el momento de ser padre. Por algunos años, aquellos pequeños pasaron más tiempo con Maximiliano y Magnolia, sus abuelos, que con sus padres, pues estos peleaban constantemente y no se soportaban. A pesar de todos los cuidados
cuidados de los abuelos, los niños crecieron con tantos vacíos emocionales que cuando crecieron eran tan fríos y distantes de su familia que todos creyeron que ese día en el que decidieron irse a vivir a otro país ya no los volverían a ver nunca más. Esa época fue una de las más difíciles en la vida de Magnolia. A sus nietos no les importaban ellos. Su hijo estaba divorciado y casi alcohólico, y además su esposo había enfermado. Ella siempre había creído que moriría primero que Maximiliano. Era el orden natural de las cosas al ser menor que ella, pero no fue así, y creyó que perdería la cordura cuando supo que la enfermedad de su esposo era incurable y le quedaban pocos meses de vida. Tiempo después, ahora sin Maximiliano, Magnolia recordaba con dolor cómo sus nietos ni siquiera se habían tomado la molestia de llamarla por la muerte de su abuelo. Ellos eran dos personas tan crueles y sin embargo los amaba tanto que Magnolia no dejó de tener la esperanza de que volvieran algún día. Pero no sabía que lo único que los motivaría a regresar sería una desgracia. Su hijo bien amado, aquel que le había dado dos bellos pero ingratos nietos, había perdido la vida en un accidente automovilístico. Los nietos de Magnolia estaban allí por una única razón, y a pesar de todo el dolor que ello le causaba, ella supo comprender a tiempo sus macabros planes. En realidad, no solo habían vuelto por el funeral de su padre, sino porque sabían que ahora que él no estaba, la herencia de su abuela estaba disponible para ellos. Y no era poca, porque la empresa en la que Magnolia y su esposo habían invertido su vida había rendido sus frutos. Fue así como los nietos de Magnolia intentaron todas las formas posibles para detonar algún tipo de demencia en su abuela. La acosaban y la torturaban psicológicamente para poder decir un día, ojalá pronto, que Magnolia no estaba en condiciones mentales para comprender nada y por ende ya era hora de que ellos se hicieran cargo del patrimonio de la anciana. Pero no contaban con que ella había descubierto su plan desde el comienzo y que no dejaría que dos seres mezquinos como ellos se quedaran con todo por lo que ella y su esposo habían trabajado. En realidad, ella los había desheredado desde el mismo instante en el que sus nietos ni siquiera habían ofrecido sus respetos por la muerte del abuelo. En ese momento supo que ellos no se merecían nada de su parte y bien haría si dedicaba su herencia a causas más nobles. Y había llegado el momento de que conocieran la verdad. Fue así como Magnolia destinó todos sus recursos a cuanta causa benéfica encontró, no sin antes dedicar una parte de aquel dinero para ella misma. Entonces, solo con unas pocas pertenencias y una moto restaurada que había sido de su esposo, Magnolia decidió emprender el último viaje de su vida y el más grande. Partió una mañana y recordó viejos tiempos cuando se movía al ritmo que le dictara el viento. Durante aquel viaje, que duró varios meses, se despidió de sí misma, agradeciendo por todo cuanto la habían hecho feliz y por su maravilloso esposo, a quien esperaba encontrar pronto nuevamente. Cuando regresó, vivió sus últimos años tranquila en una pequeña casa que nunca fue visitada por sus nietos, ahora más furiosos que nunca con ella por lo que había hecho. Pero Magnolia estaba en paz consigo misma y cuando llegó el momento de partir de este mundo, lo hizo con una sonrisa en sus labios. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.